Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Vamos a contarle a la gente cuál va a ser la dinámica de estos minutos. Básicamente es que cada uno de nosotros eligió un pequeño momento del año y que después lo vamos a comentar. ¿Cuál es el momento que elegiste vos? Bien, yo quiero compartir con la audiencia y recordar con todos nosotros. Mi destacado de este 2015 es parte de la entrevista que le hicieron a Gabriel de la Coste, nuestro colega politólogo, hablando de cuál es el origen y la actualidad del Estado Islámico. Hago una pequeña argumentación de por qué elegí este tema. Creo que Te digo la otra, por suerte, es una excepción que confirma la regla de que los medios en Uruguay están ocupados en un 90% por lo que es la agenda política nacional, lo cual hace que se pierde mucho de lo que está pasando en el mundo. A veces cuando uno consume solo medios en Uruguay, pareciera que no está pasando nada en el planeta más allá de sacar cuenta de lo que pasó en ANCAP o de las rencillas de la interna del Frente Amplio, y la verdad que en el mundo las cosas están muy complicadas, ¿no? Uno cuando levanta un poco la mira y ve más allá, están pasando de todo, ¿no? Está pasando de todo, y creo que la entrevista que hicimos con Gabriel de la Coste ayuda a entender este fenómeno que se puede hablar de la amenaza más importante para Occidente en las últimas décadas, como es el Estado Islámico. Me parece que es un lindo pedazo de material para compartir. A ver, el Estado Islámico existe básicamente por la intersección de dos eventos. La guerra de Irak de 2003, que hizo desaparecer el Estado iraquí hasta el día de hoy, y la primavera árabe, que generó lo que hoy es la guerra civil siria. En el desierto de allá de Arabia está la frontera entre Irak y Siria, y es en esa zona, una frontera entre dos estados colapsados, en el desierto, donde en una época había campeado una organización que se llamaba Al-Qaeda en Irak, que una fracción de esta organización funda lo que ellos llaman ahora el Estado Islámico, que en su momento era el Estado de Siria y Levante, y ahora se llama simplemente Estado Islámico. Uh-huh. O sea, es un desprendimiento de Al-Qaeda que decide, en lugar de dedicarse a una estrategia de terrorismo, de violencia indirecta, decide fundar un Estado. Y toman una cantidad de territorio impresionante en el vacío creado justamente por la guerra de Irak y por la pérdida de control territorial que tiene el gobierno sirio de Assad después del levantamiento sirio en el marco de la primavera árabe. Eso es el Estado Islámico, básicamente. Ajá. Un poco, ¿qué es lo que ha acontecido estos últimos meses, ¿no? ¿Por qué empieza esa arremetida y empieza, si bien lo que vos decías es un fenómeno internacional, empieza a tomar muchísima más importancia, digamos, y comienzan también a preocuparse sectores, digamos, y naciones como bueno, varios países de la Unión Europea que deciden actuar allí y empezar a tratar de limitar este Estado Islámico que comienza a hacer avance? Bueno, justamente decía que era internacional al principio para remarcar que si no hubiera habido la invasión de Irak en la que participaron Estados Unidos y varias potencias europeas, no habría Estado Islámico. Uh-huh. Entonces, estas potencias europeas en realidad más o menos que están involucradas en este tema desde el principio. Muchas potencias europeas tienen el problema adicional que tienen grandes poblaciones musulmanes en sus países, uh-huh. Que a su vez están muy excluidas de la sociedad, del sistema político, en fin. Y estos países tienen miedo de que el Estado Islámico sea una especie de foco político de radicalización de sus propios ciudadanos, y de hecho varios miles de jóvenes europeos musulmanes han ido a pelear el Estado Islámico. Esta es una de las razones políticas por las cuales los europeos están tan preocupados. Pero hay que dejar de tener en cuenta de que justamente una cosa es una organización terrorista que uno combate con técnicas de contraterrorismo, lo que sea, y otra cosa es un Estado con territorio, ejército, en fin. Uh-huh. No es algo, o sea, es una amenaza mucho más seria, muy cerca de Israel, en una zona con mucho petróleo, obviamente, y con la experiencia previa que había pasado, por ejemplo, en los 80, cuando es la guerra de Afganistán, la Unión Soviética invade Afganistán y los mujahidines echan a los soviéticos con Bin Laden entre ellos. Lo que pasa ahí es que cuando se crea el Emirato de Afganistán, con los talibanes gobernando, es ahí donde cuaja Al-Qaeda, que después termina siendo el 11 de septiembre. Entonces las potencias occidentales saben que si hay un Estado dominado por islamistas radicales de tendencias terroristas, en fin,
es un lugar muy privilegiado para planificar atentados, en fin. Entonces es algo que Occidente, a pesar de que Occidente generó las condiciones en las cuales eso apareció, no puede dejar suceder libremente. Bien. Gabriel, una de las naciones que ha tomado una iniciativa mucho más activa estos últimos meses y estas últimas semanas ha sido Rusia. ¿Qué consideración haces respecto a esa fuerte intervención en estos últimos tiempos de Rusia en el intento de derrotar al Estado Islámico? Bueno, una de las cosas que pasó porque cuando es la primavera árabe y el levantamiento sirio, lo que pasa es que al principio la oposición se da entre el gobierno de Assad, la dictadura de Assad, y, por decirlo de una manera, el movimiento democrático que trató de derrocar a Assad. En ese momento Estados Unidos toma partido por quienes quieren derrocar a Assad. Assad es un tradicional aliado de Irán en Medio Oriente. Rusia ahí tenía un papel importante porque en el puerto de Tartus, que es un puerto de Siria, hay una base naval rusa, que es el único puerto ruso en el Mediterráneo. Entonces, evidentemente, Rusia no quiere perder esa base y no quiere que caiga el gobierno sirio. Entonces, ahí como que se genera una dinámica de guerra fría en la cual Estados Unidos apoyaba a la oposición y Rusia al gobierno, Assad. Cuando aparece el Estado Islámico, o sea, cuando el gobierno pierde el control del territorio y en ese vacío aparece el Estado Islámico, que no responde ni al gobierno ni a la oposición, Estados Unidos decide combatir al mismo tiempo al gobierno de Assad y al Estado Islámico. Lo cual no funciona muy bien, porque vos no puedes en una guerra apoyar a dos bandos que están combatiendo, combatir a dos bandos que están combatiendo entre sí, porque beneficias a uno. Entonces el Estado Islámico en gran parte creció porque Estados Unidos estaba combatiendo al único ejército que lo podía combatir, que era el del Estado sirio. Claro. Y Rusia ahora interviene justamente con la autorización del gobierno sirio, de la dictadura siria. Entonces, los rusos dicen que es una invasión legal, porque el gobierno sirio los llamó, y además es militarmente más racional, porque vos estás atacando a un actor con el apoyo del único actor en el terreno que lo puede derrotar, que en ese momento es el gobierno sirio. Claro, desde una perspectiva occidental se ve terrible porque ese gobierno, además de ser el gobierno reconocido internacionalmente de Siria, es una dictadura terrible que cuando fue el levantamiento de la primavera árabe tuvo unos episodios de represión absolutamente inaceptables contra fuerzas que lo único que pedían eran democracia, elecciones, derechos civiles, en fin. Esa es la razón por la que Rusia se mete. Tiene un puerto y tiene la autorización del gobierno y tiene alguna lógica militar. Eso. Bien, Gabriel. Bien, y ahí escuchábamos un poco de la mano de Gabriel de la Coste, lo que es el ISIS, ¿verdad? Y el Estado Islámico, que hoy sigue teniendo en vilo a casi toda la humanidad, digamos, a todo el mapa geopolítico de Europa y también del resto del mundo. Sí, yo me quedaba con que pensaba que cuando le hicieron esta entrevista a Gabriel todavía no habían sucedido el atentado en Líbano ni el atentado en París. Que vendrían algunos días después, creo, algunas semanas después. Una semana después. Una semana después. ¿Vieron qué mal timing que tuvimos ahí? Vieron una semana más, hubieran metido una entrevista un poquito más larga. Otra cosa que podemos pensar es que la producción de Te Digo la Otra sabía que iba a venir el atentado, tenía información y por eso la columna. Claro. Yo, si la CIA nos está escuchando, por favor me deslindo de ese comentario de Emiliano Suárez. No, yo creo que ahí le tenemos que agradecer a Nick Noboa, ¿no? Que si no hubiera dicho que Uruguay tenía que ir a guerra contra el Estado Islámico, no hubiéramos hablado de ese tema probablemente en ese programa. Sí, bueno, igual en eso nosotros creo que es uno de, lo decía, es uno de los méritos que tenemos, que tratamos de estar bien actualizados de la agenda internacional. Nada, como cierre, yo quería compartir este destacado con la esperanza. Bueno, me pongo navideño, viene la el pianito ahí. Voy a hacer el mensaje, tirame el piano, Diego, que a mí nunca me ponen piano. ¿Quién te iba a decir que te ibas a poner sentimentalista, no? Sí, ¿para qué voy a dejar un mensaje de amor y paz mundial? Dale. No te emociones, no llores en el medio. Con la esperanza de que este 2016 nos encuentre unidos, todos juntos, porque yo he seguido mucho lo que ha sido también el triunfo de Macri, ¿no? Y este nuevo discurso del amor y de todos juntos, todos unidos. Y me caló hondo y pienso que de la guerra contra el terrorismo se sale con amor,
se sale todos unidos, se sale con fe, con esperanza, con las palabras del Papa Francisco en el corazón. No, mentira. ¿Cómo cambió la cosa, No, solamente decir que quería que compartir esta entrevista porque para que reflexionemos un poco también sobre lo que está pasando más allá de nuestras queridas fronteras del Uruguay y bueno, y dejarlo con esta idea de que el mundo se está volviendo cada vez un lugar más peligroso y más complicado en el cual vivir. Mauro dice que el mundo es un lugar más peligroso, suena Gilda. Sí, no. Podemos imaginar a Lisis bailando. A Mauro ahora quizás bailando al estilo Macri. No sé si le agarraste los pasos. Qué fuerte, loco, qué fuerte. Igual lo de hoy igual fue maravilloso. No hubo tiempo de comentar nada, pero que el presidente al que los demócratas republicanos institucionalistas le hacían loas, su primera medida haya sido designar por decreto a 2 jueces de la Suprema Corte, me parece estas ironías que nos da la vida cuando la realidad supera la ficción me pareció maravilloso, me hizo muy feliz. Bueno, Mauro, será hasta el 2016, ¿verdad? Será hasta el 2016, sigo escuchando para que compartan cada uno sus destacados 2015, te digo la otra, les mando un gran abrazo, y ha sido un gusto trabajar otro año más con ustedes, compañeros. Arriba, Mauro. Arriba, Mauro. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Y que el día de hoy no volverá. A ver. 5 minutos después que comenzó la filmación del video. ¿Eso usted lo vio? Sí. Sí. ¿Usted vio a José López violentar algún derecho humano, pateó a algún muchacho, empujó a algún muchacho, esposó a algún muchacho? En el video concretamente se lo ve ser cómplice de usted es cómplice, colócalo usted en su boca. No. Para ser cómplice hay que aceptar que lo que se hizo estuvo bien. Bueno, pero tiene una actitud pasiva, Pereira. Usted en eso está de acuerdo, ¿no? Yo le pregunto a usted, porque usted me está interpelando, yo le pregunto a usted si usted lo vio violentar derechos humanos. Y por omisión se puede considerar que sí, ¿no? Lo vio golpear, lo vio esposar, lo vio empujar, lo vio patear. Sí lo vi cuando... Los delitos en Uruguay se cometen. De todas formas, él estaba... No se inducen. Él estaba presente cuando un funcionario ingresa un extintor y se lo propina, digamos, a 2 adolescentes que estaban dentro de una celda. Eso no creo que esté dentro de ningún protocolo y José allí estaba presente. Pero eso está en la investigación del CIRPA, que dictaminará quién violentó, quién usó el extintor, si lo usó dentro de la lógica interna o no. Yo eso no lo sé y supongo que usted tampoco. No, lo que sí sabemos es que desde hace muchos años que numerosas organizaciones de derechos humanos y que bueno, hace un menor tiempo desde su creación, la propia Institución Nacional de Derechos Humanos denuncian toda clase de abusos y torturas en los centros del INAU, concretamente por parte de funcionarios que pertenecen al sindicato de trabajadores del INAU. La pregunta concretamente es si ustedes, como central sindical, nunca tuvieron en cuenta esa situación al momento de designar a José López vicepresidente en su último congreso. Obviamente que sobre José López no pende ninguna denuncia de violación a los derechos humanos. Y si tú crees que sí, me tendrías que llevar a la central sindical y yo gustosamente la recibiría una demostración de que esa denuncia existe. De forma tal que cuando se eligió a José López no pendía ni pende sobre él, no pendía ninguna denuncia de violación de los derechos humanos. Pero sí sobre trabajadores del sindicato, ¿no? Sí sobre otros trabajadores del sindicato único del INAU. No pendía, pero terminó procesado José López por tortura, nada más y nada menos. Un proceso que ha sido por demás mediático, pero también cuestionador de un montón de cosas, ¿verdad? De lo que es la privación de libertad, de el trato hacia esos gurises, más allá de lo que en términos de infraestructura falta y resta alcanzar. Y también, bueno, toda la crisis que se gestó, digamos, en términos del sindicalismo, también con lo que es la dirección del CIRPA y también dentro del PIT-CNT. A quien escuchamos era a Fernando Pereira, una entrevista que al menos para nosotros va a quedar marcada y grabada por lo violenta, ¿verdad? Que fue esa situación para todos nosotros. Nos superponíamos unos a los otros, lo estábamos un poco escuchando en este breve lapso. Y bueno, la idea era, nosotros hicimos esta entrevista en el marco de la salida de José del Ejecutivo
del PIT-CNT en función de estas denuncias que habían surgido por el video, aquel famoso video de Seprili donde se ve reducir, pero también golpear, maniatar y el famoso extintor adentro de la celda contra los gurises que estaban allí en ese centro, ¿verdad? Y bueno, han sido muchas la trayectoria posterior, digamos, a la salida de ese video, pero también es un mojón en lo que ha sido toda una lucha que viene haciéndose hace muchos años de denuncias respecto a los malos tratos y a la violación de los derechos humanos de los jóvenes y de los gurises que están privados de libertad dentro de esos centros, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue un mojón importante porque cambió un poco en primer lugar lo que fue la directiva del CIRPA, que tiene otra disposición y otras intencionalidades en lo que es la gestión de estos centros y dentro de estos hogares, y también tratar de, bueno, avanzar en ese sentido, y también, bueno, da luz en torno a un montón de denuncias que se habían realizado en el 2014. Recordemos, nosotros entrevistamos a Juan Raúl Ferreira, la denuncia que hacía la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre tratos denigrantes para con esos jóvenes, pero que fueron totalmente descartados y todavía fueron respondidos con muchos agravios de parte del SUINAU, del sindicato, y en particular de José López, sosteniendo que, bueno, que eso eran barbaridades y que nada tenían que ver con lo que estaba aconteciendo dentro de los centros. Esto no fue así. Salió este video a la luz y un montón de denuncias y de cuestionamientos que terminan con el procesamiento de 26, si mal no recuerdo, 24 o 26 funcionarios que estaban dentro del Seprili por tortura, un procesamiento que en realidad es bastante único, la tipificación específicamente. Hoy en día la mayoría están haciendo y cumpliendo prisión domiciliaria, pero fue ratificada la apelación que realiza el SUINAU fue nuevamente ratificada como tortura, lo cual senta un precedente bastante importante y creo cambia un poco la perspectiva de lo que puede pasar a futuro en este ámbito y en este marco. Y también cuestiona muchísimo lo que ha sido el funcionar y el actuar del PIT-CNT y de la central sindical en cuanto a la selección y a la defensa acérrima que hacía también Fernando Pereira, aunque aquí ya se desmarcaba un poco, pero que hizo en su momento a Joselo, ¿verdad? Claro, en lo que pienso, ¿no? Yo trato de ser absolutamente transparente en lo que pienso sobre todas las cosas. De hecho, es una de las, si querés, contras o que me ha traído dolores de cabeza, ¿no? Muchos. El hecho de decir lo que pienso y ser muy directo, ¿no? Está muy claro de que además lo he dicho muchas veces, o sea, yo he tenido una relación personal de mucho afecto, pero muy convulsionada con mi viejo, justamente por las diferencias que tenemos políticas, ¿no? Más bien él no cree en la política y imagínense, yo soy político y abrazo como mi mayor, no sé, con mayor pasión la actividad política. Y él no cree en los políticos, ¿no? O sea, si será jodida la situación, hasta diría que desprecia a los políticos en algún sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, también no voy a decir de que él se siente orgulloso que a su hijo le vaya bien, ¿no? Y yo he tratado también de poner un poco las líneas, digamos, del relacionamiento, en tratar de evitar tocar temas en donde seguro no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Evitarlas porque en realidad eso es lo único que hace deteriorar una relación que yo quiero que sea buena, ¿no? Porque es mi viejo y porque me parece que piense muy distinto a mí no quiere decir de que no haya sido un buen padre, ¿no? ¿Le has recriminado algo desde el punto de vista político? Y hemos tenido discusiones muy fuertes porque si vos seguís más o menos, yo tengo 32 años, empecé a militar en el 2001, él se retira en el 2000, siendo comandante jefe de Sanguinetti, o sea, en la democracia. O sea, él fue un militar golpista como todos los golpistas militares, que era coronel, no cuando se da el golpe, sino cuando ocupó su máxima jerarquía dentro de la dictadura militar, que fue cuando fue intendente interventor de Maldonado.
que yo nací ahí, en el 82. Él fue del 81 al 82, intendente de Interventor. Pero después, o sea, como todos los militares, por lo menos en las formas, aunque tuvieran los pensamientos que tuvieran, se adaptaron a la democracia a partir del 85. Y no es novedad para nadie de que dentro del ejército hubo durante mucho tiempo, y quizás hay alguno ahora, creo que son la minoría, que pueda llegar a tener pensamientos que se riñen con la democracia o con la subordinación de el poder militar al poder civil. Pero mi proceso de maduración política, yo entré en la facultad en el 2001 de Ciencias Sociales, hice Ciencia Política, fui abriendo mucho la cabeza, hubo profesores que me abrieron mucho la cabeza, me hicieron pensar mucho, fui moldeando mi pensamiento propio, y en ese proceso hubo muchísimos momentos de enormes discusiones políticas, ¿no? El tema de derechos humanos, ni hablar, ¿no? Digo, en mi casa, pero no solo en mi casa, en los alrededores de mi casa, en las ruedas, digamos, si querés, del entorno de castrense, o sea, se hablaba de que no existían los desaparecidos. Y yo un día me encontré mirando la televisión, mirando los primeros restos de un detenido desaparecido. ¿Cuántos años tenías ahí? Y no, eso fue en el 2006. Tenía 24. Y ahí fuiste descubriendo... Pero claro, me habían mentido. Me habían mentido toda la vida. Ponete en el lugar 10 segundos. Que tus círculos más cercanos negaran algo y que vos, bueno, siempre viste el beneficio de la duda, ¿no? Decir, bueno, no debe ser así, porque... Y que te des de frente contra la realidad. Genera muchas cosas. Sí, yo elegí este momento con el diputado Fernando Amado. Para mí tiene valor desde dos puntos, desde dos lugares. Desde el punto de vista político, es un testimonio que me parece que está bueno, pero también desde lo humano, cómo muchas veces uno no conoce las historias, no conoce todo lo que hay atrás de una historia, y uno podría decir, bueno, Fernando Amado es el hijo de un milico y se te va por esa, y estás toda la vida juzgando al tipo, y capaz que lo único que no tuviste era la posibilidad de sentarte 5 minutos y escucharlo en la radio o en un café. Y me parece que esta entrevista lo que me dejó a mí fue la sensación de que atrás de cada persona hay un montón de historias muy complejas, de cosas que se cruzan, y bueno, antes de hablar, por lo menos dar la posibilidad a alguien de que escuche. A mí el testimonio de Amado me resultó más que creíble, y siempre había tenido eso, ¿no? Bueno, vos tan progre que sos, pero sos hijo de un milico, sí. de un milico golpista, como bien dice él. Y también, bueno, y creo que tiene valor esto porque desde el punto de vista radial logramos generar como un clima en ese momento, que fueron unos minutos de un hablar pausado, donde todos prestamos atención, y bueno, me parece que es algo destacable, que nos hayamos hecho un tiempo para escuchar a alguien con quien seguramente muchas cosas no compartimos nada de lo que piensa y dice el padre, pero nos sentamos, lo escuchamos, y así como nosotros, creo que le pasó también a un montón de gente, que logramos un momento radial bueno. Hay un sector que es el sector privado que quiere avanzar y que tiene un proyecto claramente privatizador, poniendo un modelo teórico de funcionamiento superior que la educación pública, que no es cierto. No es decir, no tenemos mejores resultados en la enseñanza privada. Lo que tenemos son distintos chiquilines. Lo que tenemos es un filtro gigantesco. Exactamente. ¿no? Entonces, si uno le pone a los gurises, bueno, si vos sos repetidor, no ingresás al liceo, si vos si no venís con tu padre o con tu madre o con tu familia, no venís al liceo, no te dejo inscribirte, etcétera, y le vamos poniendo barreras, obviamente que voy a tener mejores resultados, ¿no? Y cuando yo dije hace un tiempo que en realidad eran modelos elitistas, se me cayeron con un caño, pero son modelos que probablemente esos chiquilines del liceo jubilar o del liceo impulso en la educación pública hubieran andado bien, porque justamente el desafío tienen un respaldo atrás. Exacto, el desafío es integrar a esos gurises que tienen poco respaldo familiar, que tienen dificultades de aprendizaje, que tienen situaciones de violencia, ¿no? Entonces
le pedimos muchísimo la educación, ¿no? Le pedimos que nos enseñe educación sexual, educación vial, que nos resuelva los problemas de proyecto de vida, la convivencia, alcoholismo, drogadicción, embarazo adolescente. No hay tema que no sea. Y todo siempre es la educación, y en parte está bien, ¿no? Pero si vamos a poner ese grado de exigencia, bueno, también demos exactamente, jerarquicemos la tarea docente, generemos una carrera que yo creo que hoy la carrera docente no tiene mecanismo de profesionalización, no hay reconocimiento del mejoramiento y el perfeccionamiento docente. Muchas veces para un docente es una inversión con muy poco retorno seguir estudiando, ¿no? Porque si la carrera, digamos, lo que paga nulo, es la experiencia. No, muy poco, diríamos nulo. Es más fácil para un docente quedarse en su casa o tomar 30 horas que ponerse a hacer una maestría, que ponerse a hacer una especialización. No existe un incentivo para calificarse. Prácticamente no los hay, por lo menos en la educación secundaria. Es mucho más fácil, digamos, tratar de caerle bien al inspector o al director, que hacer un perfecto. No, entonces esto son de los cuellos de botella que tenemos que discutir, pero yo, porque sé que hay que ser cortito acá, creo que la cuestión es, bueno, lleguemos hasta acuerdo de generar un plan a mediano plazo, ¿no? Bueno, esta entrevista venía a cuento del problema de la educación que se discutió este año, y eran Tati Sabini y José Olivera de FENAPES, Tati Sabini diputado por el Frente Amplio y Olivera secretario de FENAPES. Y yo en una primera instancia, en mi calidad de docente, me llegó por el debate general, pero también en carne propia, todo este problema de la educación. Pensé que en este programa las voces disonantes de un sindicalista, de un representante del gobierno, y potencialmente, porque fueron invitados representantes de la oposición, iban a haber voces disonantes, y en realidad me quedó la sensación de que en esa entrevista todos estuvieron bastante de acuerdo, y habían puntos en común con cuestiones fuertes, importantes, en los cuales había consenso. Y sin embargo, cuando uno ve el conflicto a nivel general, parecía un diálogo de sordos, ¿no? El gobierno decía una cosa y no escuchaba al sindicato, el sindicato proponía cosas que el gobierno no escuchaba, y en el medio un decreto de esencialidad, de tiempo. Me parece que capaz que suena fuerte, pero no siento hoy que ese debate, que esa discusión que se dio durante un año haya llegado a un resultado factible, en donde la educación vea un mejoramiento. Hoy estaba mirando justamente las cifras y solamente 4 de cada 10 estudiantes terminan en el liceo, y eso es una bomba de tiempo que explota ahora y que va a seguir explotando en adelante. ¿Qué es Podemos? Bueno, Podemos es una herramienta. Podemos no es un partido político al uso. Podemos es un instrumento del que nos ha dotado la ciudadanía indignada, además, para liberar un partido complicado, que es disputarle a las élites económicas y sus adláteres políticos el ejercicio del poder en su propio terreno. En España tenemos un sistema que favorece el bipartidismo, con el sistema de cálculo electoral que penaliza mucho a las nuevas opciones, y en un momento dado nos dimos cuenta, después de toda la experiencia del 15M y después de estar prácticamente 4 años en las calles, que había que hacerles daño tomando las instituciones, y para eso se crea Podemos. Exactamente, o sea, lo que ocurre a partir más o menos de 2008, 2009 es que se empieza a tomar conciencia de que hay una ruptura. Bueno, y ahí entonces teníamos a Jorge Castrillón y a Ignacio Ampudia, que son del Círculo de Podemos en Uruguay, la organización de base que tiene este nuevo movimiento español acá en nuestro país. Y ellos en realidad, ahí en una de las frases que decían algo muy interesante, y es que la forma de hacerles daño a la casta, que ellos denominaron a la dirigencia política e histórica de los partidos políticos españoles, la forma de hacerles daño es tomando las instituciones. Y bueno, me parecía que estaba bueno traerlo a colación hoy, porque el 20D, que es el domingo, el 20 de diciembre, van a ser las elecciones generales en España, y creo que va a haber 4 partidos principalmente que van a estar disputando entonces esta toma de las instituciones que decía Castrillón recién. Y bueno, nosotros recuerdo que cuando hablamos de Podemos la primera vez, que fue obviamente en 2014, cuando Podemos surge, en este mismo programa, ¿no? En el último programa de 2014, los dimos como uno de los ganadores del año. Cuando dábamos los ganadores y perdedores, dijimos Pablo Iglesias y Alexis Tsipras, me acuerdo, como ganadores de 2014. ¡Qué memoria! Yo hoy tengo mis dudas de que Iglesias pueda volver a repetir como ganador. Yo creo que Podemos empezó el año muy bien.
en la marcha por el cambio, aquella que llenó la Puerta del Sol con 500.000, 600.000 personas en Madrid, pero bueno, termina realmente con bajas expectativas para las elecciones del domingo. Vamos a ver qué pasa. Si las encuestas tienen la misma suerte que acá, probablemente a Podemos le vaya bastante mejor de lo previsto, pero bueno, creo que está bueno para que reflexionemos un poco sobre lo que puede pasar y también tener en cuenta que estos movimientos así como tan efusivos que tuvieron lugar en los últimos años, sobre todo en Europa, vamos a ver qué tanto logran canalizar y qué tanto se logran sintetizar a la hora de la hora, ¿no? A la hora de la verdad, y cuando la gente tenga que elegir si finalmente no va a terminar votando partidos que de última, viejos o anquilosados o lo que sea, saben lo que vota, ¿verdad? Yo creo que Podemos o Ciudadanos son partidos que todavía generan cierta incertidumbre en el electorado y vamos a ver cómo les va el domingo, pero sin duda que vamos a estar muy atentos, no vamos a poder analizarlos porque obviamente este es el último programa, pero me parece que estaba bueno traerlos a colación porque sin duda, más allá del resultado que tengan este domingo, es un movimiento que cambió lo que es un sistema político bipartidista muy estable de muchos años, y creo que más allá de lo que termine logrando en términos subjetivos, creo que logró cambiar la política española porque ya no es la misma y el próximo gobierno no va a ser el mismo, tanto si gana el Partido Popular como si gana el Partido Socialista o el que sea, con la coalición que sea, sin dudas que la política cambió, me parece, en España.